muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles en este día. Aquí estamos otra vez para estudiar juntos la lección de la escuela sabática en este día, martes 5 de noviembre. Nuevamente me acompañan mis hermanas Claudia y mi hermana Romo. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, en esta mañana felices porque vamos a compartir esta escuela sabática. Amén. Bueno, pastor, muy agradecidas con Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de abrir su palabra y de llenarnos de ella, que es Amén. un gozo y una Amén. alegría. Vamos a pedir la bendición de Dios. Nos vamos a arrodillar nosotros aquí para orar. Padre nuestro, invitamos tu presencia en este estudio que vamos a tener. Que sea el Espíritu Santo el maestro, el que nos muestre tu voluntad, el que nos indique lo que debemos aprender. Señor, acompáñanos y bendice a nuestros radioyentes y televidentes, que todos aquellos que también se dispongan a estudiar sean alimentados hoy con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, hermanos, vamos a mirar por qué es que cae el cristiano. En la experiencia de Pedro que estamos analizando prácticamente desde el domingo, nosotros estamos viendo algunos detalles que también pues con nosotros se dan. Y lo que hoy vamos a mirar, pues sin duda va a ser, hermanos, algo todavía más fuerte que ayer. Hermana Romo, cuando estaba en el jardín del Getsemaní, ¿qué advertencia le expresó Cristo a Pedro? Que falló en cumplir y que, sin duda, ahí está la causa por la cual terminó negándole. Bien, pastor, vamos a ir a Mateo 26:41 y ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué piensa usted de ese versículo? Pues es una recomendación que Jesús nos dio, ¿verdad? De que si nosotros no queremos caer en tentación, ¿verdad? Que nos rodean, nos llegan a cada momento, necesitamos estar velando y orando. Velando en el sentido de estudiar la palabra de Dios, de ponerla por obra, porque una cosa es leerla y otra cosa es ya llevarla a poner por obra, ¿verdad? Y también debemos orar. ¿Por qué orar? Porque ahí por medio de la oración nosotros vamos a recibir la fortaleza para las tentaciones. Dios es el que nos da a nosotros esa fortaleza para salir triunfadores o victoriosos en la tentación. Si nosotros no oramos, no estudiamos, somos presa fácil de Satanás y caemos en tentación. Así es, por eso es que dije que vamos a mirar ahora por qué cae el cristiano. Y es que si Pedro hubiera seguido el consejo del Señor y hubiera orado cuando el Señor le dijo, mantente orando, se lo dijo a los demás, por supuesto, a los otros dos, pero si tan solo él hubiera atendido aquel consejo, hermanos, no hubiera sucedido lo que vimos ayer. Bueno, pero así es. Cuando se sigue de lejos al Señor, casi no hay tiempo para orar, mucho menos para estudiar la palabra y ni para ir a la iglesia. Es lamentable, hermanos, pero cuando venimos a sentir, terminamos negando a nuestro Señor. Como el don de profecía, hermana Claudia, nos amplía más lo que sucedió con Pedro aquel día allí en la sala del tribunal, tan solo por no haber orado, por no haber tenido aquella vida de devoción. ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía que sucedió con él?
Así dice, Pedro no había querido que fuese conocida su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe, asociándose con aquellos a quienes deberían evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. ¿Qué le parece, hermana Claudia, de esto que ha leído en Bueno. cuanto a aplicarlo pues a nuestra vida? Sí, dice que, ¿verdad? Pues que él entró, ¿verdad? En esa tentación. ¿Por qué? Por falta de oración, ¿verdad? Y bueno, pues no tomar tiempo para esa oración, para esa comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Al estudiar su palabra, pues cuando dice que venimos y caemos en una tentación, ¿por qué caemos? Fácilmente porque no hay una, ¿verdad? O sea, algo que nos detenga, sino dice somos presa fácil para caer y pues ahí derrotados, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de oración, ¿verdad? Y velar. Uh-huh. ¿Qué más sigue diciendo, hermana Romo? Sí, dice, el discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro, pero su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría. Más aún se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores, sometiéndose a un trato tal. A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas importunas, pero su apariencia no era natural. Mentía con sus actos y mientras procuraba hablar despreocupadamente, no podía refrenar sus expresiones de indignación por los ultrajes infringidos al maestro. ¿Cómo usted cree que podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues mire, pastor, aquí me llama la atención, dice, el discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor, tan realmente como lo negó Pedro. ¿Cómo nosotros podemos disfrazar la fe? ¿Cómo sería una manera de disfrazar nuestra fe y negar a Cristo? Bueno, voy a poner un ejemplo de algo que tal vez nosotros como pueblo remanente, pueblo peculiar, llevamos, tal vez como por decir la Reforma Pro Salud. Y entonces estamos ahora acá en una mesa y nosotros ya hemos hecho pues una decisión de cuidar nuestro cuerpo y pues sabiendo que es templo y morada del Espíritu Santo, hemos decidido abstenernos de beber y comer ciertos alimentos que sabemos nosotros que son nocivos para la salud. Pero ahora venimos en esta mesa y aquí hay de todo. Y aquí la compañera o el compañero, pues para no, ¿verdad?, vernos, como decimos allí, ridículos. Venimos y entonces, pues vamos a comer igual. Comamos de todo aquí lo que hay. Olvidémonos de todos esos principios que hemos aprendido. Olvidémonos de que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y comamos de todo lo que hay aquí, porque de todas maneras no es bueno que nos miremos así tan singulares. Esa sería una manera. Sí, yo creo también, pastor, que por eso, bueno, nosotros como cristianos es muy riesgoso, muy bueno
difícil juntarnos o reunirnos con personas que no son de nuestra fe, porque si nosotros no estamos fortalecidos en Cristo, nos vamos a poner al nivel de esas personas. Y eso es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de decidir de qué lado estoy, o estoy del lado de Cristo o no. Sí, está bien claro aquí. Pues dice que asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como le negó Pedro en la sala del tribunal. O sea, nosotros sobre todo, con este mensaje del Santo Sábado como día de reposo, lo que cité anteriormente, el de la reforma pro salud, fácilmente nosotros, si no estamos bien afirmados en nuestra fe, pues si estamos, como decíamos ayer, siguiendo a Jesús de lejos nada más como Pedro, terminaríamos haciendo lo que los otros hacen y nos olvidaríamos de lo peculiar que somos como pueblo. Pero eso, dice, eso es disfrazar la fe y eso es negar a nuestro Señor igual como lo negó Pedro. Sí, fíjese, pastor, que es imposible, digo yo, reunirse uno en las fiestas o las cosas que hacen las personas del mundo cuando una persona realmente está en el camino de Dios. Yo me recuerdo una experiencia que tuve hace tiempo atrás. Bueno, usted sabe, mi esposo no es de la iglesia. Un día lo invitaron a él pues a una celebración de un niñito chiquito, iban a tener una cena, pero yo no sabía qué tanta bulla iba a haber ahí, ¿verdad? Mucha música y todo eso. Yo me sentí tan incómoda, la verdad, que bueno, cuando yo llegué, empecé a platicar con las personas que yo conocía, saludarle y todo, pero más tarde se puso muy fuerte la música y yo no pude soportar. Mi esposo estaba conversando con unos amigos ahí cerca de mí y yo lo que hice fue que me salí para afuera. No podía estar ahí en ese ambiente, no podía. Entonces mi esposo, bueno, notó y se fue detrás de mí y me dijo, ya vámonos, porque él notó que yo estaba incómoda. O sea, que si nosotros realmente estamos luchando y estamos tratando, ¿verdad? Y tenemos esa relación con Dios, es imposible, pastor, no se puede unir uno con las cosas del mundo, no se puede. Y no por quedar bien con la gente vamos a disfrazar la fe, haciéndonos en esa ocasión del lado de ellos, porque eso es negar prácticamente a nuestro Señor en todo aquello que Él nos ha enseñado. Así. Bueno, cuando la atención hacia Pedro se enfocó por tercera vez allí, hermana Claudia, y al responder con más maldiciones y juramentos, ¿qué palabras agonizantes dichas por Cristo vinieron a la mente de Él cuando cantó el gallo? Bueno, aquí vamos a Marcos 14:30, dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Note que la pregunta dice que si vinieron esas palabras que Jesús había dicho a la mente de Pedro al cantar el gallo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Cuando el gallo cantó, eso fue lo primero que Pedro recordó, y el don de profecía pues nos va todavía a ampliar más esto. Así que, ¿qué le parece si lee para nosotros? Así es, dice, aquí en el deseado de todas las gentes, página 659, dice así, la atención fue atraída a él por segunda vez y se le volvió a acusar de ser seguidor de Jesús, hablando de Pedro. Declaró ahora con juramento, no conozco al hombre. Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió 1 hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Al oír esto, Pedro se enfureció,
Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje y al fin de engañar plenamente a los que lo interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones. Me llama la atención porque cuando fueron a buscar a Jesús al huerto de los olivos para entregarlo, ¿verdad?, las autoridades, cómo Pedro estuvo dispuesto a defender a su maestro, sacó la espada y le cortó la oreja, ¿verdad?, al criado. Pero a la hora de que se trataba, ¿verdad?, como decía aquí al principio, bueno, voy a leer aquí, dice, si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, como lo fue al principio, ¿no? Pero cuando el dedo del escarnio le señaló, ¿cómo se mostró? Cobarde. Y a veces nosotros podemos caer en que defendemos la doctrina ¿verdad? Pues decimos que somos cristianos, pero cuando tenemos que sufrir alguna humillación o algún desprecio por causa de nuestra fe, negamos a Cristo. Y fue lo mismo que le pasó a Pedro. Y es una advertencia para nosotros, ¿verdad? Para que no caigamos en eso. Exactamente. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía, hermana Claudia? Sí, continuamos aquí en el deseado. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Después de que él lo negara, ¿verdad? Que dice, lo único que, ¿verdad? La misericordia de Jesús, ¿verdad? Hacia él ya sabía que lo iba a negar, pero más sin en cambio, ¿verdad? Él pues lo negó y lo único que tuvo, ¿verdad? Con Pedro fue compasión. Dice que aún su semblante, ¿verdad? ¿Verdad? Al ver a pues esa cara, ¿verdad? De Jesús, dice, leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Fíjese que a pesar de que lo negó, bueno, solamente fue, ¿verdad? Compasión. ¿Y qué pasa para cuando nosotros pasamos esa prueba, ¿verdad? Cuando quizá pasa algo en nosotros, rápido nos enojamos, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo de Jesús, que no hubo ira, ¿verdad? Más sin en cambio hubo amor, compasión y ternura para con Pedro. Si me permite. Sí, claro. Sabe, pastor, que no sé cuántas veces nosotros hemos negado al Señor. A veces lo negamos cuando nos levantamos y no oramos, cuando no estudiamos su palabra, cuando no vivimos lo que Él nos ha enseñado, nosotros lo negamos a Dios. Mas, sin embargo, todavía tiene misericordia de nosotros. Amén. Nos mira con ojos de compasión. Qué maravilloso amor de Dios. Mas, sin embargo, nos da una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca día con día a través, vuelvo a repetir, del estudio de su palabra, de la oración, para que nosotros nos vayamos haciendo más fuertes y no neguemos al Maestro. Así es. Hermanos y hermanas, hay 2 cosas que quisiera pues resaltar. Y la primera es, no nos descuidemos de la oración, hermanos. Miren, estamos viviendo en un tiempo donde el enemigo nos gana a nosotros y no estamos orando mucho. Tenemos que, hermanos, hablar más con el Señor. El tiempo es el último tiempo. Somos débiles nosotros por naturaleza. Necesitamos fortalecernos en la oración. Dije al principio, ¿por qué dije cae el cristiano? Porque no ora, porque no pasa tiempo con Dios.
Pero eso lo lleva, hermanos, a hacer algo. Y es que cae en la presunción. Ustedes han mirado desde ayer, en la lección de ayer, que Pedro lo que hizo fue buscar a los mal hablados, a los que eran enemigos de Jesús. Ahí se fue a arrimar con ellos. Y miren, hoy dice que los discípulos eran conocidos por la pureza de su lenguaje. Pero nosotros vemos a Pedro aquí, ahora dice, diciendo maldiciones y juramentos para poder comprobar que él no conoce al Señor. ¿Cómo es posible que un cristiano que es conocido por la pureza de su lenguaje, nosotros mañana lo escuchemos diciendo maldiciones? Y pasa. ¿Te has fijado a veces que hay hermanos que un día estuvieron en la fe, que un día estuvieron perseverando, y tú los ves ahora, se les salen unas palabras terribles, parecieran irreconocibles? ¿Cómo es posible? Todo comenzó, hermanos, con descuidarse de la oración. Les fue fácil entrar en esas amistades con la gente del mundo y fácilmente agarraron el modo de hablar del mundo otra vez. Y después de ser tan refinados en su hablar, educados, corteses, se volvieron toscos igual que los del mundo. No sé si en esta hora estará alguien oyéndome o mirándome y tal vez es la verdad lo que le estoy diciendo, que ha tenido un cambio en su personalidad, que ha tenido un cambio en su manera de ser. ¿Dónde estuvo la causa? Sin duda, estuvo en esa desconexión que tuvo con su Dios, con su Padre a través de la oración. Ya no oró. Miren, hermanos, aquí nosotros miramos que Pedro se arrimó con estos del vulgo, con estos mal hablados, y terminó hablando como ellos. Y como decía la lección del día domingo, dice que él se había situado presuntuosamente entre los que formaban aquel grupo, presuntuosamente. Hermanos, ¿qué es la presunción? La presunción es presumir, valga la redundancia, de que Dios me va a librar y que yo me puedo dar ciertos permisos para hacer ciertas cosas con algunas personas y de todas maneras no me va a contaminar. Cuidado. Voy a leer algo para ustedes acerca de la presunción en el don profético aquí. Dice, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. Pero la presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Muchas veces cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado, velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirán precipitarnos sin orden alguna al peligro y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Deseo de todas las gentes, página 102. Pero miren ustedes, la presunción hace
de que uno pueda hacer ciertas transgresiones de la ley, creyendo que el amor de Dios es tan grande que nos va a salvar de las consecuencias. Esto de la presunción, hermanos, se da en diferentes maneras. Por ejemplo, yo hago la oración antes de salir de Houston para Dallas, pidiéndole al Señor que me acompañe. Pongo en las manos de Dios el vehículo, las llantas del vehículo. Y las señales dicen que yo debo de ir a un máximo de 75. Pero yo voy a 100. La oración que hice antes de salir de Houston para Dallas, pidiendo esa protección, ¿cómo queda ahora que voy a 100 millas por hora? Va esa oración a ser oída y el Señor me tiene que cuidar, me tiene que proteger. Hermanos, eso es presunción. Presumir que Dios me va a proteger porque yo ya oré cuando voy a esas altas velocidades. Aquí quiero volver a lo que estaba mencionando la hermana Romo. Nos invitaron a una fiesta por ahí y nosotros decimos, no me va a afectar esa música. De todas maneras, yo hace tiempo que dejé eso. Y allí me voy con la presunción de que el Señor está conmigo y yo no voy a fallar en eso. Pero estando allí, vienen aquellos recuerdos, ¿verdad? De las músicas que me gustaban. Y cuando vengo a sentir, viene una tras otra y van quedando aquí. Salgo de esa fiesta y cómo me saco esas canciones hoy de la mente. Pero la presunción me llevó allí pensando de que yo tengo una relación con el Señor tan profunda y estrecha que no me va a afectar. Y así entonces vemos a jóvenes que están ahora metiéndose a los bailes, vemos a jóvenes que se meten en asuntos de pornografía y lo vemos así también a diferentes cristianos metiéndose en diferentes cosas porque creen que de todas maneras Dios los va a proteger. Pedro, eso fue lo que lo llevó a negar a su Señor, la presunción. Me voy a meter aquí con estos, aquí voy a disfrazar mi fe y no me va a afectar. Cuando vino a sentir hasta maldiciones como ellos estaba hablando y negando a su Señor. Así que esta mañana o esta tarde, a la hora que usted está mirando esta lección, usted tiene que aprender de que la causa por la cual cae el cristiano es número 1, porque se descuida de la oración y número 2, porque cae en el pecado de la presunción, dándose permisitos, dándose licencias en participaciones de cosas que sabe que no debería de estar allí y sin embargo está, y cuando viene a sentir, ya ha caído en lo mismo que cayó Pedro. Que Dios nos ayude y vamos a orar, ¿qué les parece? Para que el Señor nos pueda dar, hermanos, esa madurez cristiana y ese valor de poder uno, pues, decir no cuando hay que decir no. No entrar en compromisos donde puede terminar negando al Señor. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos dé esa sabiduría y vivir así sabiamente de aquí hasta cuando Cristo venga? Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, te agradecemos porque nos estás mostrando la causa por la cual se caen las tentaciones. Y reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos caído por no haber tomado en cuenta esto, de que el cristiano debe orar para ser un cristiano fuerte y así vencer las tentaciones. Que el cristiano no tiene que ser presumido y andarse ubicando en situaciones donde presume de su fe y lo único que hace es, pues, hundirse más. Hoy nosotros te pedimos que nos ayudes para no disfrazar nuestra fe de ninguna manera, para no entrar, Señor, en relaciones ni en transacciones con personas que nos puedan llevar a negarte. Pedimos, por favor, que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes, Señor, a saber elegir a dónde ir y a dónde no ir, y con quiénes estar y con quiénes no estar. Señor, te pedimos que tengamos el valor de mantenernos como pueblo peculiar en este tiempo final y que nunca te neguemos por muy difícil que sea la prueba. Padre, te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de